Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Milena Rodríguez Carrillo, estudiante de la Corporación Universitaria del Meta, y hoy les voy a hablar sobre la libertad de culto. Antes de iniciar esta exposición es necesario reconocer que venimos de una constitución de 1886, la cual pues en su artículo 38 mencionaba que la religión católica apostólica romana es la que correspondía a la de la nación, ¿cierto? Eh, También mencionaba que los poderes públicos debían protegerla y hacer que sea respetada como esencial elemento de orden social. Se hace evidente aquí que venimos de ese estado confesional, ¿cierto? Es el que se adhiere a una religión específica, pues llamada religión oficial. Esta situación puede ser simplemente como ese, digámoslo así, el resultado de los usos y costumbres o tradiciones y que se reflejan en la legislación, en este caso pues en la constitución de nuestro país. Digámoslo así, que se regía por la ley 20 de 1974, pues la cual realizaron un concordato que fue firmado entre la Santa Sede del Vaticano y pues la República de Colombia, la cual pues concedió algunos beneficios, ¿cierto? Posteriormente observamos un gran cambio, digámoslo así, un nuevo ordenamiento jurídico ya con la Constitución Política de 1991, convirtiéndose pues ya en un Estado social y democrático de derecho, el cual trae consigo un amplio catálogo de derechos y libertades fundamentales que no pueden ser quebrantados, ¿cierto? De este modo pues se generó un cambio trascendental pues de la Constitución del 86 a la Constitución del 91, ya que se pasa a un Estado confesional a un Estado pluralista, donde pues a las autoridades públicas les queda vedado consagrar una religión oficial o establecer la preeminencia jurídica de ciertos credos religiosos. Y pues como podemos observar, pues ese nuevo texto de la Constitución del 91 que consagra la libertad de culto se ve reflejado en el artículo 19 y pues menciona que se garantiza la libertad de culto, o sea, toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Si ve, como mencionamos, pues es un Estado pluralista. La unidad nacional es la pluralidad, y también se regía por la ley 20 de 1994, la cual pues mantiene su vigencia sujeta pues a condiciones señaladas en la sentencia C027 del 93 y aplica pues un trato en pie de igualdad entre las diferentes confesiones religiosas, pues digámoslo así, que se extiende beneficios a las diferentes entidades religiosas. Pero, ¿qué es la libertad religiosa? Muchos se preguntan. Pues en sí la libertad religiosa implica la decisión de cada persona de elegir libre y voluntariamente la religión que más satisfaga su espiritualidad. También pueden no elegir religión o creencia alguna. Ejercer su creencia públicamente en forma individual y colectiva sin ser víctima de discriminación. También formar parte de una determinada confesión religiosa, creer en su dogma y practicar el culto. O también pueden cambiar de religión o inclusive negarse a participar de cualquiera de ellas. En sí, eso es lo que determina lo que es la libertad religiosa. Entonces aquí podemos ver, ¿cierto? El nuevo texto de la Constitución del 91 pues ya consagra lo que es la libertad de culto en su artículo 19, pero hay que también tener en cuenta el artículo 18 que habla sobre la libertad de conciencia, ¿cierto? Y por su parte también el artículo 13 y 24 pues hacen referencia en general respecto al derecho de libertad religiosa y pues prohíben la discriminación por motivos de religión. En cuanto ya aquí podemos observar, la ley estatutaria 133 de 1994 está desarrollada
lo que es el derecho fundamental y constitucional de la libertad religiosa, pues convirtiéndose a la fecha como la máxima expresión de identificación del umbral de protección, pues sumando a la interpretación de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. Pues me gustaría hablar un poco sobre lo que, digámoslo así, como las funciones del Ministerio del Interior y la Dirección de Asuntos Religiosos. Pues esta tiene como principal objetivo pues el brindar garantías para el ejercicio efectivo del derecho a la libertad religiosa y de cultos en Colombia. Y digámoslo así, que sus funciones se agrupan en 4 grandes temáticas. Dentro de esas temáticas está las personerías jurídicas y el registro, ¿cierto? También está la política pública, los planes y programas. Así también está lo que es el desarrollo normativo y el sistema integrado. También está, por último, la asistencia técnica territorial e investigación. Es importante traer a colación la política pública integral de la libertad religiosa, y esta fue creada mediante el decreto 437 del 2018, el cual se compone de 8 principios, 3 enfoques, 3 ejes temáticos y 34 líneas de acción. En cuanto al eje 1, trata temas de la libertad religiosa y de culto y sus ámbitos. Esos temas son estrategia de mapeo, asistencias técnicas a territorio, revisar el marco normativo vigente, el sector religioso como actor clave de la sociedad, estrategia de prevención y ataques al derecho a la libertad religiosa, campaña de promoción a la tolerancia religiosa, conformar un espacio permanente de investigación y análisis del hecho, cultura y pluralidad religiosa. En cuanto ya al eje 2, trata sobre lo que es de las entidades religiosas y sus organizaciones como gestores de paz, perdón y reconciliación. Aquí establece todo lo que son las estrategias para garantizar la participación del sector religioso en la construcción de la paz y la reconciliación. También define lo que son las metodologías o procedimientos para identificar personas víctimas por sus creencias con ocasión al conflicto armado. Ya en su eje 3, trata los temas de cooperación internacional e interreligiosa para el diálogo. Y pues los temas aquí vistos son la capacitación en formulación y gestión de proyectos de cooperación internacional, pues dirigida a la ER o a la OSR, que permiten visibilizar programas y proyectos de las entidades religiosas y las organizaciones del sector religioso dentro de las políticas del Estado. Por otro lado, pues es necesario traer a colación el bloque de constitucionalidad. En primer lugar está como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita entre la Conferencia Especializada Interamericana sobre los Derechos Humanos. Aquí pues en ese se trata todo lo que son los artículos 1, 12, 13, 16, 22 y 27. También tenemos el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su numeral 1, dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. En este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos o las prácticas y la enseñanza. También es importante tener en cuenta el artículo 12 de la Ley 146 del 94, por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Esa fue hecha en Nueva York el 18 de diciembre del 90. Y pues aquí reza que los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ese derecho incluirá la libertad de profesar o de adoptar la religión o creencia de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas de enseñanza. Esto aquí tiene que ver todo sobre los trabajadores migratorios y los familiares, los cuales serán sometidos a que no podrán ser sometidos a coacción alguna que limite su libertad de profesar o adoptar alguna religión o creencia de su elección. Y finalmente pues está
la resolución 70-158 del 17 de diciembre de 2015 de la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas, que habla sobre la libertad de religión o de creencias también igualmente. En cuanto a la protección pues al derecho fundamental de libertad religiosa y de cultos, pues en uno de sus últimos pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional se dejó sin efectos jurídicos una resolución de la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues la cual conformaba como la lista de elegibles para proveer las vacantes del cargo de defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Asimismo, pues se ordenó a la comisión pues adoptar las medidas necesarias que garantizaban la realización de las pruebas psicotécnicas de personalidad para el cargo. Esto se ordenó pues en aras de garantizar y salvaguardar el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos del accionante aquí visto en esta sentencia. Pues atendiendo a esto es necesario resaltar y pues señalar algunos de los argumentos más importantes que llevaron al Alto Tribunal Constitucional a adoptar tal decisión. En primer lugar, pues la procedencia de la acción de tutela para resolver pues controversias suscitadas en el desarrollo de un concurso de méritos cuando se conformó lista de elegibles, pues según la jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando la lista de elegibles se encuentra en firme, pues se crean situaciones jurídicas particulares y por tanto, pues, digámoslo así, derechos ciertos, no siendo procedente, pues aquí en este caso la acción de tutela, sino el mecanismo de nulidad y pues de restablecimiento del derecho. Pero, sin embargo, la Corte ha considerado que la acción de tutela procede contra actos administrativos proferidos en desarrollo del concurso cuando pues los medios ordinarios de defensa judicial, digámoslo así, no sean eficaces ni idóneos para dirimir la controversia y pues asimismo se precisó que no es improcedente el amparo de la acción de la tutela pues cuando se haya conformado la lista de elegibles. Pues ya bajo este escenario, pues el requisito de subsidiariedad debe acreditarse teniendo en cuenta la situación existente pues al momento en que se interpuso la tutela. En virtud de esto y de acuerdo pues a lo señalado en la sentencia aquí vista, que es la T049 del 2019, pues ya en este caso la acción de tutela es procedente, pues al momento en que se interpuso pues no existía lista de elegibles, ya que esta solo se conformó mientras se adelantaba el trámite de revisión de la Corte Constitucional. Igualmente, pues la tutela procede pese a la existencia de la lista de elegibles y estas pueden ser, digámoslo así, modificadas en sede judicial por fraude o por incumplimiento de los requisitos de la convocatoria o cuando su aplicación pues conlleve el desconocimiento de derechos fundamentales. En segunda instancia, pues el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, pues sobre este punto la jurisprudencia constitucional ha reconocido la acción de tutela pues como el medio judicial idóneo para proteger las libertades de religión y de culto, en especial para proteger el derecho constitucional de toda persona, en este caso adventista, a que se le respete su libertad de guardar el día sábado. Y pues aquí cabe, pues, digámoslo así, traer a colación el artículo 6 de la Ley Estatutaria 133 de 1994, el cual señala que el ámbito de la libertad religiosa comprende el derecho de las personas pues a acceder a cualquier trabajo sin que se puedan establecer impedimentos por motivos religiosos. Y pues asimismo la norma contempla que para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se encuentra en el decreto 354 del 98, los exámenes para acceder a cargos públicos deben aplicarse un día diferente al sábado. Esto para que los fieles de esta congregación pues se les respete el derecho, salvo pues alguna causa motivada que lo impida, ¿no? En sí la libertad de cultos pues garantiza las expresiones religiosas minoritarias y protege las manifestaciones individuales, así como pues las manifestaciones colectivas y sociales que no se agotan con la práctica formal y en comunidad de un culto.
Aquí para la Corte las restricciones al derecho de libertad religiosa y de cultos pues deben evitarse, pero si estas se imponen deberán ser racionales, objetivas y su fuente debe ser la Constitución y la ley. Pues sobre este asunto la Corte Constitucional estableció sobre este derecho lo siguiente: al estudiar una posible vulneración al derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, debe verificarse pues la importancia de la creencia invocada frente a la religión que se profesa. Si la persona exteriorizó la creencia, se opuso oportunamente a la actuación que vulnera su derecho a la libertad religiosa y de cultos, y si la limitación a la garantía fundamental se encuentra justificada, pues aquí ya tiene que llevar a cabo pues el análisis en frente al fin buscado y pues el medio utilizado para... En sí, en este caso, pues la Corte concluyó que primero, pues el derecho a la libertad religiosa garantiza manifestaciones individuales y colectivas que presentan facetas de acción y omisión. Así pues, toda expresión que se agote en el fuero interno de la persona tiene carácter absoluto, y solo aquellas expresiones sociales o que de pronto trasciendan a lo colectivo pueden ser limitadas por no tener carácter absoluto. Como segunda conclusión, pues la práctica del sábado hace parte del núcleo esencial del derecho a la libertad religiosa y solo podrían ser objeto de discusión o transacción las medidas para pues compensar las actividades que no se realizan desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Y por último, pues el modelo de Estado social de derecho no es constitucionalmente admisible que se imponga a la persona la carga de escoger entre sus principios, convicciones y prácticas religiosas o sus aspiraciones académicas, laborales o de otra índole. Es importante reconocer que como es un derecho fundamental, que se refiere pues precisamente a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, inclusive de no elegir ninguna o de no creer en ninguna, debe de estar libre de toda opresión, ¿cierto? Y las personas que sean, digámoslo así, discriminadas o forzadas o violadas en su libertad religiosa, tenemos el Código Penal en su artículo 201 que habla precisamente de esa violación a la libertad religiosa. Dice que el que por medio de violencia obligue a otro a cumplir acto religioso o le impida participar en ceremonia de la misma índole, incurrirá pues en prisión, ¿cierto? Eso se da más que todo cuando eso se veía antes, digámoslo así, en ciertas instituciones educativas. También se veía a las personas que están prestando un servicio público, se les obligaba como a participar de esas ceremonias, y gracias a mucha jurisprudencia que tenemos actualmente, esto ya fue abolido, y pues ahorita pues gracias al Código Penal pues ya también pudo ser regulado. También en su artículo 202, el impedimento y perturbación de ceremonias religiosas, el que perturbe o impida la celebración de ceremonia o función religiosa de cualquier culto permitido incurrirá en multa. A veces tenemos algunas violaciones en este aspecto, pues entonces aquí ya tenemos, digámoslo así, ese control para que no sucedan estos casos. El artículo 203, en cuanto a daños, agravios, personas o a cosas destinadas al culto, el que cause daño a los objetos destinados a un culto, los índoles de índole simbólico de cualquier religión legalmente permitida, públicamente agravia a tales cultos o a sus miembros en razón de su investidura, incurrirá en multa. Hace poco vimos una noticia precisamente de unos ¿cómo se llama? Vándalos o delincuentes que irrumpieron en una iglesia católica y se robaron algunas pertenencias. En ese caso, en el momento que se individualice estas personas,
se puede, digámoslo así, acceder a este artículo. Y ya en el 204 ya es todo sobre el respeto a cadáveres. El que extraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos actos de irrespeto incurrirá en multa. Esto más que todo se ve por ahí el 31 de octubre, que a veces algunas sectas satánicas pues incurren en esto. Cuando en ese momento que se coja, digámoslo así, en flagrancia, es donde se puede aplicar este artículo. Y ya finalizando con esta última diapositiva, se deja todo lo que son las referencias bibliográficas a las cuales se accedió para poder llevar a feliz término esta exposición. ¿Sabías que en Colombia hoy existen cerca de 6.500 entidades religiosas en registro público del Estado? ¿Que más del 90% de los colombianos profesan una creencia religiosa? Y que tanto en la Constitución como en la ley colombiana, la libertad religiosa y de cultos es un derecho fundamental. Sin embargo, aunque la libertad religiosa en el país es un hecho jurídico, no todas las confesiones, religiones y credos se sienten igualmente reconocidas ante el Estado. Esta es la razón por la cual después de 25 años, el Ministerio del Interior asume una deuda histórica con el sector religioso y pone en las manos de todos los líderes, representantes religiosos y la ciudadanía en general la primera política pública integral de libertad religiosa y de cultos única en la materia a nivel nacional. La política pública de libertad religiosa y de cultos ya es una realidad. ¿Cómo se diseñó la política pública integral de libertad religiosa y de cultos? Desde hace más de 10 años, líderes religiosos en el país manifestaron la necesidad de que el Estado pueda ofrecer garantías para el ejercicio libre de su credo y actividad religiosa, en condiciones de equidad. Ahora, con la primera política pública de libertad religiosa, el Estado se compromete a garantizar el ejercicio de la libertad religiosa y de cultos en el marco de la ley y la Constitución con un conjunto de acciones concretas. Como respuesta a las demandas de representantes del sector religioso, el Ministerio del Interior creó un nuevo grupo de trabajo para desarrollar las temáticas de los asuntos religiosos desde el año 2014, en un trabajo conjunto y articulado con otras entidades del Estado nacional y territorial, entidades religiosas, organizaciones del sector religioso, organizaciones de cooperación y la academia. Se gestionaron los mecanismos que ayudarán a garantizar la libertad religiosa en el país. En el 2014, el Mininterior lideró la incorporación en la base del Plan Nacional de Desarrollo de Gobierno Nacional, Todos por un Nuevo País, la temática de la libertad religiosa y el reconocimiento del sector religioso como un actor social, clave y trascendente para la reconstrucción del tejido social. Iniciando el año 2015, en compañía del sector interreligioso, se gestionó ante el Congreso de la República la incorporación del artículo 244, titulado Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia, en el cual el gobierno se compromete a través del Mininterior y en coordinación con las entidades pertinentes a emprender acciones que promuevan el reconocimiento de las formas asociativas de la sociedad civil, basadas en principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia. Ley 1753 del 2015. Aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, se inició una fase de alistamiento de la política pública de libertad religiosa y de cultos. El Ministerio del Interior realizó actividades de acercamiento, reconocimiento y visibilización de las entidades religiosas y sus organizaciones, sus problemáticas y su rol como agentes sociales, participativos y constructores de paz, a través de 15 encuentros territoriales a lo largo y ancho del país, 31 talleres departamentales de participación en 31 departamentos, así como la aplicación de una gran encuesta descriptiva del quehacer de las entidades religiosas en Colombia. Entre el 2015 y 2016 se inició la fase de formulación de la política pública. Para ello, se instalaron 32 mesas departamentales y 5 mesas nacionales en las que participaron más de 4.000 líderes y representantes de entidades del sector religioso. Las mesas se organizaron alrededor de 5 ejes temáticos. Primero, libertad religiosa y de cultos. Segundo, educación y formación confesional. Tercero, participación ciudadana e incidencia social. Cuarto, paz con enfoque territorial. Y quinto, cooperación interreligiosa e internacional para el desarrollo. Además, se celebraron reuniones de trabajo técnico en temas de educación, familia, paz y cooperación tanto con entidades públicas de orden nacional como territoriales como entidades del sector religioso. En el 2017,
se adelantaron los avances para el desarrollo de contenidos de la política pública integral de libertad religiosa y de cultos. Se convocaron 3 plenarias, en las que participaron entidades religiosas y organizaciones relacionadas con el sector de cobertura nacional, y 6 encuentros regionales con el fin de analizar, interpretar y sistematizar los insumos que ayudaron a orientar los contenidos. Posteriormente, mediante reuniones técnicas sostenidas por el Ministerio del Interior con otras entidades del Estado, se delinearon los contenidos de la política pública que, mediante mecanismo de publicidad y transparencia, fue puesto a consideración de la ciudadanía para recibir las recomendaciones que permitieran hacer los ajustes al texto definitivo de la política pública de libertad religiosa. Con la participación de las entidades religiosas y sus organizaciones afines, el Ministerio del Interior presenta el primer documento de política pública de libertad religiosa y de cultos para que el sector religioso avance en su vocación aportando al bienestar general de todos los colombianos. En el 2018 se inicia la fase de implementación y monitoreo de la política pública de libertad religiosa y de cultos durante un periodo de 10 años. ¿Cuáles son los contenidos de la política pública? Con el objetivo de brindar garantías para el ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa y de cultos en Colombia, la política pública de libertad religiosa y de cultos se compone de 8 principios, 3 enfoques, 3 ejes temáticos y 34 líneas de acción. Los ejes y sus líneas de acción más importantes son: Eje 1, libertad religiosa y de culto y sus ámbitos. Se compone de 26 acciones en las cuales el Ministerio del Interior se compromete a diseñar y aplicar la estrategia de mapeo y caracterización de la labor cultural, social, cultural, educativa, de convivencia, de paz, reconciliación de las entidades religiosas y sus organizaciones en todo el país, con el fin de identificar y posicionar el trabajo de aporte al bien común que estas formas organizativas desarrollan. Asistir técnicamente a las entidades territoriales en el alcance y desarrollo del derecho de libertad religiosa y de cultos, la viabilidad de su inclusión dentro de los planes, programas, proyectos y políticas territoriales y la aplicación e implementación de la política pública nacional en esta materia, fortaleciendo la articulación nación-territorio como eje fundamental para el proceso de reconocimiento, fortalecimiento y garantía de este derecho. Revisar el marco normativo vigente en materia de libertad religiosa y de cultos, tendiente a identificar los vacíos dentro del ordenamiento jurídico, considerando las nuevas realidades de las entidades religiosas y sus organizaciones relacionadas con el tratamiento de las personerías jurídicas, especiales y extendidas, asuntos urbanísticos, tributarios, pensionales, de actividades financieras, de seguridad social, de capellanías y asistencia espiritual, de acceso a medios institucionales públicos de comunicación, de reconocimiento civil de los títulos eclesiásticos, del uso del espacio público, de la religión y el enfoque diferencial, de su conexidad con la objeción de conciencia y otras que surjan. Promover la inclusión de las entidades religiosas y a sus organizaciones como una de las poblaciones objeto en las estrategias de formación en participación ciudadana, incidencia pública, liderazgo, participación a través de medios digitales, cultura de la transparencia, cooperación internacional y los objetivos de desarrollo sostenible en articulación con las entidades territoriales a través de la metodología formador de formadores. Diseñar estrategia para la adopción de medidas efectivas en la prevención de ataques al derecho de la libertad religiosa y de cultos. Implementar campañas de promoción de la tolerancia y no discriminación por motivos religiosos en medios institucionales, digitales y de comunicación. Conformar un espacio permanente de investigación y análisis del hecho, la cultura y la pluralidad religiosa, entre otras. Eje 2. Entidades religiosas y sus organizaciones, como gestores de paz, perdón y reconciliación. Se compone de 5 líneas de acción en las cuales el Ministerio del Interior, junto con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se compromete a establecer estrategias, rutas y protocolos para reconocer, fortalecer y garantizar la participación de las entidades religiosas y sus organizaciones en la construcción de paz y reconciliación a nivel nacional y territorial, y dentro de las instancias creadas para tales fines. Definir procedimientos estratégicos, metodológicos y técnicos para identificar, con las herramientas que se tengan disponibles, a las personas, grupos y comunidades que pudieron ser victimizadas por sus creencias y prácticas religiosas con ocasión del conflicto armado. Entre otras. Eje 3. Cooperación internacional e interreligiosa para el desarrollo. Se compone de 3 líneas de acción en las cuales el Ministerio del Interior se compromete a propender por la gestión,
y el diseño de estrategia de capacitación en formulación y gestión de proyectos de cooperación internacional dirigida a las entidades religiosas y sus organizaciones. Identificar y visibilizar los programas y proyectos de las entidades religiosas y sus organizaciones dentro de las políticas del Estado para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, Agenda 2030, así como su incidencia en los territorios. ¿Cómo puedes conocer el funcionamiento de la política pública integral de libertad religiosa y de cultos? El Ministerio del Interior, con las herramientas a su alcance, brindará toda la información sobre los lineamientos de la política pública nacional y su implementación a las instancias oficiales territoriales, entidades religiosas y sus organizaciones que lo soliciten, con el fin de facilitar su articulación, monitoreo, seguimiento y eventuales actualizaciones. La política pública de libertad religiosa y de cultos ya es una realidad. Para mayor información, puede consultar asuntosreligiosos.mininterior.gov.co. Finalmente se realiza un quiz con 5 preguntas básicas sobre esta exposición. No siendo más, muchas gracias.